porque yo le metí a nosotros 4 en un grupo y realmente todo lo que escribieron hoy me hace dudar si es tan buen plan meterlos juntos acá. Pésimo plan, pero bueno, ya no hay vuelta, ya anunciamos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Muchísimas gracias por el servicio de ustedes. René mandó hoy un audio, yo le dije, espero que el acento no te pegó tan fuerte. Creo que ayer a la mañana regresaste de sufriendo, llevando tu cruz en España ahí, ¿verdad? Al mediodía. Tenía Al que llegar a la mediodía. mañana, pero se atrasó el vuelo. Llega al Bueno, mediodía. ¿puedes repetir ese audio que mandaste hoy, por favor? ¿Puedes compartir? Pero es un tono así medio cubano, español Es que, cubano. Vamos, en tío, España vamos, hay tío. muchísimos cubanos, venezolanos, entonces hay una mezcla de acento ahí, ¿verdad? Pero bueno, era... Él se preocupaba que yo traiga el acento de allá, ¿verdad? Pero bueno, chaval, es muy complejo con los españoles comunicarte, pero ellos te dicen, venga, y se van. Vamos, y se quedan. Y vos decís, ¿qué es lo que pasa con ellos, verdad? Ellos, por ejemplo, al español no le gustan las cosas, al español le mola, ¿verdad? Oh, eso mola, ¿verdad? Y tampoco a ellos algo les impacta, a ellos les flipa. Entonces, el audio que yo le envié era una mezcla ahí de cosas que le dije, chaval, no te preocupes, que vamos a hacer algo que mole para que puedan quedar flipando a colores. Muy bien, dame un fuerte aplauso. Yo realmente estoy tan contento que hoy puedo estar con ustedes. Realmente les considero 3 personas, porque no puede decir hombre, porque tenemos una poderosa mujer acá, pero 3 personas grandes acá que realmente han hecho muchísimas cosas, no solamente dentro de CFA a nivel global, sino también en muchas otras iglesias, en muchos lugares. Entonces, cuando estábamos preparando el congreso, nos pareció muy oportuno poder compartir con ustedes los que estamos todos acá. Y yo sé que en alguna manera Dios nos va a hablar a través de la vida de cada uno de ustedes cuando vamos a ir compartiendo. Y decía hoy a ellos también que sea un tiempo libre donde podemos dialogar, donde podemos hablar. El congreso tiene el nombre Amanecer. Este año es justamente el año donde estamos volviendo o desafiándonos todos volver al primer amor. Entonces, Pastora Selva, ¿qué significa para vos la palabra amanecer? Cuando escucha eso, ¿qué te viene a la mente? Bueno, para mí, buenas tardes a todos. Qué gusto poder estar aquí en la iglesia compartiendo con ustedes en esta que es cuna de pastores, cuna de adoradores. Este no es cualquier lugar. Esta no es cualquier lugar. Este es cuna de pastores y acá nosotros 3, ¿verdad? Somos producto, ¿verdad?, de lo que se sembró en este lugar. Bueno, cuando escucho, ¿verdad?, la palabra amanecer, a mí me viene como un sentido, primero de esperanza, porque estaba mirando amanecer bíblicamente, ¿verdad? Y bíblicamente, escritural, amanecer tiene una connotación de esperanza, tiene una connotación de urgencia y tiene una connotación de responsabilidad. Entonces, cuando yo escucho esta palabra amanecer, me viene, ¿verdad?, estas 3 palabras: urgencia, responsabilidad y me viene también esperanza. Wow, qué importantes palabras realmente. Y yo creo que hay muchísimas diferentes formas de interpretar el amanecer. A veces, justamente anoche estábamos acá hablando en el congreso y no me recuerdo si mi esposa dijo o si el pastor Carlos dijo que en este lugar va a haber un amanecer de proyectos nuevos, de cosas nuevas. También podemos interpretarlo como si estoy en una situación difícil, necesito un amanecer nuevo en mi vida. Y justamente el pastor Carlos, alguna vez, no me recuerdo dónde fue, pero te escuché hablando de tu testimonio, cómo fuiste rescatado de muchas cosas donde te habías metido. Entonces, ¿puedes compartir un poco de lo que viviste sin Cristo y cómo fue que vino este amanecer a tu vida donde Jesús te pasó la mano? Y bueno, contanos cómo fue este proceso en tu vida. Bueno, les voy a ultra resumir porque, entre paréntesis, gracias por el café. Al que no le gusta café, por favor, arrepiéntase y conviértase.
Entre paréntesis, estamos 3 olimpistas recalcitrantes acá. Esto no Así que quería decir, pero hay ya como mucha dijiste. unción en este altar. Yo en realidad soy producto de la oración de una madre. Mamá fue la primera en convertirse en mi casa y ella oró 1 año, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Al 8º año me convertí y antes de eso ella me arrastraba a esta iglesia, a esta casa. Aquel pilar que está allá era mi pilar. Yo me escondía detrás de aquel pilar para que nadie me vea venir al culto porque para mí era una pelada. Y después, cuando ya me convertí, René y Selva se acuerdan bien, yo era el que más alto saltaba, encima era muy gordo, entonces tenían miedo de la vaca voladora. Pero eso era fácil, vos sos el más alto acá, entonces lógico que salta el más alto. Pero realmente... Cuando nos íbamos a hacer pintata en el centro, en mi camioneta, y nos íbamos, ¿verdad? No quiero decir, pero todas esas locuras, ¿verdad? Sí, yo hacía resorte de atrás. Pero uno pierde la vergüenza por completo, porque Dios justamente eso te quita la vergüenza. Lo que sintieron Adán y Eva en el jardín, en el huerto de Edén, fue vergüenza. Vergüenza por su pecado, vergüenza por quienes eran. Y Dios te arranca la vergüenza y uno se siente empoderado, se siente libre. A pesar de que sigue cometiendo errores, uno sigue avanzando porque ya está cubierto por la gracia. Y qué lindo que es poder volver a este lugar y entender que este no va a ser solamente cuna de pastores, sino la cuna de gracia, una gracia renovada. Y el creyente tiene que aprender a hacer lo que una vez me dijo el pastor Emilio. Me dijo, tenés que aprender siempre a ser nuevo de nuevo, nuevo de nuevo, nuevo de nuevo, nuevo de nuevo. Y por eso este congreso es importante, porque cada amanecer Dios mismo hace eso con nosotros. Dice que cada mañana sus misericordias son nuevas. Todo lo que fue ayer queda en el olvido y Dios renueva, foja cero, nueva página para que arranquemos toda una vida renovada en Él. Amén. Excelente, gracias pastor. Y pastor René, aparte de ser pastor, vos sos psicólogo, te perdonamos. No. Qué importante cuando hablamos de un nuevo amanecer, porque emocionalmente cuando alguien está totalmente encarcelado o está perdido en su propia situación, a veces la gente dice, no, está todo oscuro, yo no sé cómo salir. Una persona en depresión, por ejemplo, muchas veces literalmente se encierra en su pieza, menos luces si es posible. ¿Qué hace la falta de un amanecer en la vida de uno y cómo nosotros como hijos de Dios podemos ayudar a una persona capaz en el área psicológica, en el área emocional de la persona? ¿Cómo podemos causar que salga de esta noche y que empiece a ver la luz nuevamente? Sí, este año me tocó terminar mi especialidad en neurociencias. Ya había empezado en el 2015, me llevó muchísimo tiempo. La gente que cree que yo soy inteligente, no, yo no soy inteligente, me gusta leer nomás. ¿Qué inteligente que es fulano? No, él no es inteligente, le gusta leer nomás. Pero me costó mucho porque también eso se iba cada vez avanzando y nuevos descubrimientos. Pero algo que me conmovió muchísimo fue el hecho de a este lado, este sector del cerebro, le llaman, la neurociencia le llama el lado oscuro del cerebro. Dice que es donde agolpan todas las cosas negativas, agolpan todos los dolores, sufrimientos, amarguras. Y me impresionaba mucho porque ellos decían que en este lado, y por eso es que hace todas las conexiones nerviosas hacen que nos duela todo, después la espalda y todo cuando estamos mal. Y cuando el cerebro se pone oscuro. Y usaban eso, oscuridad. Cuando la oscuridad le llega al cerebro, decían los neurocientíficos, yo me quedaba así, wow. Y decían ellos, es necesario, y ellos hablaban de eso, es necesario que amanezca, que el cerebro se renueve cada día. Por eso es lo que hablaba el pastor Emilio, y siempre nos hablaba de eso, renovate, renovate, renovate. Y es importante porque se vienen nuevos comienzos, y en la vida necesitamos renovarnos. Y decía que para que del lado oscuro pase al neocórtex, yo siempre enseño eso, ¿verdad? El neocórtex es la parte donde nosotros pensamos, es la parte donde nosotros analizamos las cosas, ¿verdad? Pensándole allá, analizándole allá, razonar, todo eso está acá en el neocórtex. Y para eso necesitamos trasladar de aquí a acá. Ellos decían que sin ser cristianos, no eran cristianos, la mayoría de ellos eran ateos,
y de última agnósticos, pero ellos decían que la forma más eficaz de pasar acá era la oración. Y era impresionante, yo me quedé así, wow, pues ellos decían, los cristianos y la gente que ora, la gente que sirve a una religión, decían ellos, tienen un factor que les ayuda mucho de pasar de acá a acá. Y yo recuerdo, la Biblia habla de eso, la Biblia dice que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. Y eso implica dos cosas, implica tiempo. Para que el sol se ponga tiene que venir un cierto tiempo, que son de 12 horas, 24 horas, para que el sol se ponga. Y también implica, cuando el sol se pone, ¿qué viene? A ver, ¿Qué pasa cuando el sol entra? Es oscuro, viene la noche. Entonces, para que venga el amanecer, se necesita también de un tiempo y se necesitan de factores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene la oscuridad. No dejes, lo que la Biblia te dice, no dejes que el tiempo traiga la oscuridad a tu vida. Necesitas un nuevo amanecer. Y la oración es la mejor forma que se dé ese nuevo amanecer. Ahora, me encantó lo que ustedes están hablando de amanecer. Me encantó del tema de renovarse, porque eso tiene que ver con que yo tengo que renovarme cada día. Y la mejor forma de hacerlo es a través de la oración. La oración es para evitar que la oscuridad te llegue. Y bueno, y también en Star Wars, ¿verdad? Ya estamos muy serios, entonces yo tengo que... A mí me molesta un poco la seriedad. En Star Wars te habla de eso, que el lado oscuro no venga sobre vos. Qué inteligente que es el pastor. Realmente me quedo sin palabras. Pero qué importante es, ¿verdad? Lo que estaba diciendo el pastor René. René. Lo que estaba diciendo René. Neuropastor. Vámonos. Es lo que estaba diciendo el neuropastor. No neuropsiquiátrico, de neurociencias. Bueno. Entonces, qué importante es porque para el amanecer, ¿verdad? Hay un proceso. Uno no es que, ¿verdad? Uno cierra los ojos, ¿verdad? Abre en el sentido de ese tiempo y amanece, ¿verdad? Para que nosotros podamos ser renovados y para que nosotros podamos amanecer algo nuevo, es importante lo que nosotros hacemos en ese trecho que es de esa oscuridad, ¿verdad? Y que lo relata tan bien el salmista cuando dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Yo creo que para mí los salmos son un aliento a mi corazón, porque en algunas circunstancias como cristianos cometemos el error como hijos de Dios de creer que no podemos sufrir, de que no podemos tener depresión, de que no podemos estar tristes, no podemos permanecer, pero sí podemos transitar. Y en ese transitar, eso, lo que nosotros decidimos hacer es sumamente importante para que nosotros podamos amanecer algo nuevo. Recuerdo, ya que ustedes, ¿verdad? También estaban hablando, ¿verdad? El pastor todo el tiempo, el pastor Emilio, nos decía, nos daban los tips. Él era especialista en todo, ¿verdad? En todo, se leía todo, se sabía todo. Vos le hablabas, no, yo sé. Entonces vos te callabas nomás ya, pero él te daba tips. Una vez recuerdo que nos encontramos en el Shopping del Sol, yo estaba buscando un jeans. Y él le compraba las cosas a la pastora y le estaba comprando también un jeans, ¿verdad? Entonces él viene y me dice, y me aparece, porque te aparecía, ¿verdad? Él así, ¿verdad? Yo tengo mis dudas de que él era omnipresente. ¿Verdad? Yo también creo. En el restaurante y eso. Y venía y miraba qué es lo que comías. ¿Por qué comes esto? Vas a comer cerdo y vas a solucionar tu problema con una diet. No, y te así en seco. Y recuerdo que él venía y me decía, bueno, ¿vos qué estás buscando? Y no, para mis jeans, yo te ayudo a buscar. No, Dios mío. ¿Saben lo que es mi medida contra la medida de la pastora? O sea, yo ahí era una pelada total, lo que él me busque el jeans a mí, que me pregunte el talle, ¿verdad? Pero él sabía qué es lo que me iba a quedar bien. Te cortaste tu pelo. Tú esto, si vos te haces tal cosa. O sea, él constantemente te daba tips, ¿verdad? Y aunque muchas veces nos reíamos muchísimo y a veces le pegaban el blanco y otra vez en el palo, ¿verdad? Él hablaba acerca de eso. Y es algo que nosotros aprendimos, internalizamos eso. De que qué es lo que vos vas a hacer en ese proceso de oscuridad, en ese proceso de camino, de sombra, de muerte. Que lo que estaba haciendo la mamá de Carlos mientras él transitaba en las drogas, ¿verdad? ¿Qué hacía su mamá? Su mamá no se quedaba, no esperaba, no, dice que ella oraba, reclamaba la vida de él, venía, le llamaba al pastor Emilio, oraban. O sea, eso es importante que nosotros podamos entender. Hay algo que nosotros tenemos que hacer en el proceso de amanecer. Qué importante lo que estamos hablando. Entonces podemos concluir que como hijo de Dios, como dice en Eclesiastés, hay tiempos
de regocijo, hay tiempos de tristeza, hay momentos donde las cosas no salen como automático y cosas como, parece que todo está cerrado. Ahora, si yo como hijo de Dios estoy hoy pasando por este valle de sombra de muerte, o hoy estoy pasando por una situación de noche, hablamos de la oración es importante, pero a veces Dios nos pone dentro de un proceso, como ayer el pastor Carlos compartió que el mismo Pablo pasaba por un proceso, pero a veces nosotros también nos metemos en un proceso y Dios dice, pero ese nunca era mi plan. Ahora, ¿cómo, pastor Carlos, podemos diferenciar si el proceso viene de Dios o yo me metí en el proceso como consecuencia, así mismo? Bueno, en realidad uno sabe cuáles son las heridas autoinfligidas y cuáles son las experiencias que son necesarias vivirlas para pasar de una etapa a otra y seguir creciendo en Cristo. Pero sea cual fuere la razón, Dios no desaprovecha nada. No desaprovecha mis imperfecciones, no desaprovecha mis pecados, no desaprovecha mis aciertos, absolutamente nada, para seguir llevándome a donde Él quiera. Lo que nosotros tenemos que entender es que nosotros ya no somos dueños de nada, de nuestros pensamientos, de nuestro tiempo, de nuestras victorias, errores, aciertos, mañana, ayer. Todo es de Dios. Nosotros somos de Dios. Al ser creación de Dios, luego convertirnos en hijos de Dios, somos pertenencia absoluta del Señor. Entonces nada que ocurra es por accidente, nada que ocurra es producto del azar, absolutamente nada Dios agarra y dice, ay, pero qué sorpresa, cómo se metió en este hoyo, ay, pero mira cómo se tropezó. A Dios no le sorprende nada. Entonces mi paz tiene que ser de que la soberanía de Dios va más allá de mi lógica. La soberanía de Dios va más allá de mi situación. La soberanía de Dios va más allá aún de mis decisiones. Entonces, por eso que lo que más le irrita a Dios, bíblicamente hablando, es la necedad del hombre. Porque la necedad es la verdadera tranquera para el mover del Espíritu Santo. Entonces, en mi necedad, ¿qué ocurre? No puedo aprender. No puedo tener la suficiente humildad de decir, bueno, pasé por esto, erré o acerté o lo que fuera y ahora Dios quiere hacer esto conmigo, quiere llevarme a este espacio, quiere darme esta lección. La necedad me impide, como dice Jesús, para que viendo no vean, para que viendo no vean. Eso hace la soberbia, eso hace la necedad. Entonces, todos nosotros tenemos que entender de que la seguridad nuestra, gracias a Dios, está en manos del Todopoderoso. Del Todopoderoso. Entonces Pablo decía, así sea que yo viva o que muera, todo lo hago por Cristo y para Cristo. O sea, mi existencia ya no me pertenece, ya no me pertenece. Entonces no es para hacerse del mártir. Mucha gente le sirve a Dios y después le saca su currículum. Ay, mira cuántas horas te oré. Ay, mira cuánto ando predicando. Ay, mira mi célula cuánta gente tiene. No se trata de generar currículum. Se trata de someterse al Señor y decir, Padre, estoy en medio de una noche. Hay mucha oscuridad en mi vida, pero Dios, yo sé que así dice tu palabra, que vos me llevaste al desierto para hablar a mi corazón. Vos sos el que me llevas al desierto. Y así como dice, deja a mi pueblo ir al desierto a hacerme fiesta. Fiesta. Entonces yo aprendo a hacerle fiesta a Dios. ¿En dónde? En mi hora más oscura. Porque ¿quién nos puede sacar de esa hora más oscura? Solo Dios. Solo Dios. Entonces nuestra confianza ya no está ni siquiera en los planes que pueda tener o lo inteligente que soy o que me lea todos los libros de psicología de vida y por haber. Está simplemente en saber que Dios sigue sentado en su trono y que Él va a hacer lo que Él prometió a hacer en mi vida y a través de mi vida para su gloria. Amén. Entonces podemos concluir en base a lo que estás diciendo, no quedarnos trancados en el porqué de la noche. Así mismo, nunca. Una cosa que estoy tratando de aprender es de nunca jamás preguntarle a Dios ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Nunca, nunca. Ahora, ¿para qué? Sí. ¿Para qué? Habla de querer saber cuál es la finalidad de Dios.
La curiosidad sana de decir, Dios, ¿hacia dónde te estás dirigiendo? ¿Cuál es la razón por la cual querés que haga esto? Lo voy a hacer. Pero dice la palabra, en parte vemos y en parte entendemos. Y Dios no nos va a revelar lo que Él no quiere revelar. Pero tratamos de entender sus pasos para poder seguirlas, nada más que para eso. Ser sensibles a su voluntad para poder caminar en esa brecha angosta que nos lleva hacia el propósito para el cual nosotros fuimos escogidos, fuimos llamados, fuimos establecidos en el espacio que nos corresponde. Es todo para hacer algo que Él nos mandó a hacer. ¿Se entiende eso? Entonces es muy importante entender que yo no soy el centro del plan de Dios. Yo soy un instrumento. Yo soy una persona que por alguna razón, yo tengo 2 hermanos que no son convertidos, que son muchísimo mejores que yo, mucho más bondadosos, mucho más generosos, son personas excelentes, mejores padres y todo. Y entonces uno no está ahí tratando de decir, pero ¿por qué, Señor? No. Por su gracia me escogió, acá estoy. Mientras esté, no quiero ser estorbo para Dios y quiero simplemente oírle y hacer lo que Él me manda a hacer. Esa es la misión. Wow, qué tremendo realmente. Miro a este lado porque ustedes son los neuros, creo que neurociencia y neuropsicología. No sé si hiciste neuroeducación o algo, no sé, pero hablando de lo que el pastor Carlos está diciendo, pastor René o pastora Selva, me viene el versículo de Filipenses 4:6, bien conocido, y dice lo siguiente: no se preocupan por nada. Qué difícil es. No se preocupan por nada. En cambio, y ahí me gusta lo que vos dijiste, pastor René, oren por todo. Es como que hoy la ciencia descubre de lo que ya estaba escrito en la Biblia, ¿verdad? Oran por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracia por todo en lo que Él ha hecho. Ahora, capaz muchos de nosotros hemos memorizado un versículo así, pero ¿cómo lo llevamos a la práctica? ¿Cómo yo puedo vivir una vida donde muchas veces somos atacados por diferentes situaciones, sea en la parte de economía, sea en relaciones, sea en la parte física inclusive? ¿Cómo yo puedo hacer de no afanarme o no preocuparme y realmente entregar todo a Dios? Algo que a mí me sorprende mucho de la palabra de Dios es que la Biblia nos hace preguntas y la Biblia nos responde. Cuando vos lees Filipenses 4:6 y decís, wow, cierto, a mí me pasó muchísimas veces, ¿cómo hago esto? ¿Cómo? Y tenés que seguir nomás leyendo, porque en Filipenses 4:8 te dice, en esto pensad. O sea, ¿cómo yo hago para no afanarme en eso y dejar de pensar en eso que me afana? Dejar de pensar en eso, porque ahí entra el terrorismo del ISIS. Ya me habrán escuchado hablar de este terrorismo, ¿verdad? No el ISIS, ¿verdad? Ese es otro terrorismo. Pero este terrorismo del ISIS también quiere meternos miedo, que es el ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? ¿Verdad? Ahora, a mí me da mucha, no digo que me aterra, porque ya lo estoy superando, pero me da pánico volar, ¿verdad? Y ahora que iba a volar, pasó esto del avión, no sé si ustedes saben, ¿verdad? Todo, y mi esposa me decía, yo estaba, no, ¿para qué te rías tanto, hermana? Yo quería llorar y vos te reí. No, está bien. Mi esposa me decía, yo estaba orando para que vos no veas esos videos. 40 videos se filmó, 41 yo he visto, ¿verdad? Uno que era viejo y todo, que era de otro vuelo, ya también visto, ¿verdad? Y mientras eso pasaba, y ahí yo, tenía que, médico, cúrate a ti mismo, ¿verdad? Espera, tengo que dejar de pensar en esto, o si no me va a dar un ataque de pánico en el avión. Encima eran 11 horas y media de vuelo, que fue más 12 y algo porque se atrasó y todo eso. Pero entender que ahí yo tengo que gestionar, y lo que, agregando un poco lo que decía el pastor, agregando un poco lo que decía el pastor Carlos, es impresionante, porque lo que nosotros tenemos que hacer es gestionar nosotros, hacernos responsables de nosotros de lo que sentimos. No podemos culpar a otros. Y cuando hablaba el pastor Carlos de la necedad, yo pensaba, cierto, somos muy necios cuando nosotros le culpamos a otro de lo que nos pasa a nosotros. Y también es un síntoma de la persona abusadora. La persona abusadora nunca se hace responsable de sus emociones, siempre le culpa al otro. Mira cómo me pusiste, por tu culpa te pegué. Vos me pusiste así de nervioso y por eso nomás yo te pegué.
Porque la persona abusadora habla de eso. Yo trabajo con gente abusada y todos me dicen lo mismo. Mi esposo me dijo esto, mi esposa me dijo aquello. Ustedes no se imaginan la cantidad de hombres golpeados que hay. Es pelada, no, por eso no comentan. Pero hay muchísimos hombres que son golpeados y está bien, algunos se merecen. Pero en fin, pero no está bien, ¿verdad? Ahora, entender que ahí yo tengo que ver qué estoy pensando, de qué me estoy llenando. Porque yo voy a estar afanado y voy a estar preocupado si todo el tiempo estoy pensando y viendo. Y la gente hace eso, la gente se pasa viendo videos, se pasa viendo situaciones donde las cosas están mal. Y entonces, obvio que no vas a estar en paz. Y ahora en mi viaje yo me di cuenta, confirmé lo que el año pasado también había visto, de que la gente está cada vez más ansiosa, cada vez con más depresión, cada vez con más estrés. Y es sencillamente porque no gestiona lo que piensa. Cuando Filipenses 4:6 nos habla de lo que vos leíste, ahí entender también que Filipenses 4:8 nos dice la solución. Nos dice, en esto pensar. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que es. Entonces vos tenés que decir, bueno, yo tengo que tener pensamientos de paz, de bien, así como los pensamientos que son de Dios son hacia mí. Dice Dios, yo conozco los pensamientos, y la palabra pensamiento está muy ligado a la palabra planes. O sea, cuando yo pienso, yo planifico. Entonces, si yo pienso matar a mi suegra, yo estoy planificando matar a mi suegra. Y no es bueno eso, más a mí que mi suegra me ama y yo le amo a mi suegra, ¿verdad? No sé ustedes. Pero, entonces cuando yo pienso, yo planifico. Entonces, por eso algunas traducciones dicen, conozco los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bien. Y otros dicen, conozco los pensamientos, porque planes y pensamientos son lo mismo. Entonces, de eso se trata. Y perdón si tardo un poco en explicar cosas, estoy nomás con el jet lag. El jet lag dice que te da mucho sueño y mucha hambre, ¿verdad? Yo tuve jet lag toda mi vida. Había sido Vivian jet lag. Pero entender nomás de que son mis pensamientos los que van a marcar que yo esté mal o que yo esté bien. La palabra del Señor también habla, Mateo capítulo 5, 6 y 7, que son trascendentales para la vida del Hijo de Dios, la constitución del reino de Dios. O sea, yo quiero saber cómo conducirme en la vida. Mateo 5, 6 y 7 está la clave. Y Mateo 6 habla acerca, ¿verdad?, de no hacer tesoros aquí en la tierra, sino tesoros en el cielo. Y habla también acerca de no afanarse. Y dice, mira las aves del cielo, mira los lirios del campo. Y dice, más no pongas tu preocupación o tu atención en eso. Dice que la gente que no le conoce a Él se preocupa por esas cosas. Más ustedes, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Recién estaba diciendo René, ¿verdad? El alma no es satánico ni diabólico. El alma es una área de nuestras vidas que se tiene que entrenar. Dice la palabra del Señor, y yo, amado, deseo que vos seas prosperado en todas las cosas. Dice, así como prospera tu alma. Nosotros nos quedamos en prosperidad y billetes, auto, casa, y alma dejamos de lado. Y lo que realmente hoy a toda la sociedad, lo que nos está jugando en contra, es no entrenar nuestra alma. ¿Y cómo entrenamos nuestra alma? Cuando nosotros anclamos nuestros pensamientos en las cosas de arriba. Porque el mundo y el sistema del mundo está preparado para que vos todo el tiempo creas que te falta algo, y eso genera ansiedad. El sistema del mundo está preparado para que vos entres en pánico. Está preparando todo un arsenal de armas. ¿Para qué? Para que vos vivas en ansiedad, en preocupación, para que vos trabajes 24/7 y tus hijos estén de lado, el servicio a Dios esté de lado, la meditación en la palabra esté de lado, porque vos tenés que producir. Entonces, cuando Jesús habla en el sermón, ¿verdad?, del monte, de estos puntos importantes, Él se estaba adelantando. Yo digo que Él estaba mirando este tiempo. Y Él estaba diciendo, ¿quieren salir de la ansiedad? Busquen mi reino. ¿Quieren salir de la preocupación? Busquen mi reino. ¿Quieren no afanarse por nada? Oren, busquen mi reino. Todas las cosas. Esto yo doy por añadidura. Entonces, creo que nosotros necesitamos hacer lo que el pastor René estaba diciendo, es entrenar nuestra mente. Nosotros nos estamos entrenando. Esta no es la vida real. O sea, esta es una era que se antepone a otra era que viene. Y nosotros nos estamos entrenando en esta era para esto. Y nosotros nos estamos entrenando para entrenar a otros. Entonces, en el nombre de Jesús, yo creo que una de las claves es eso. Yo pongo mi mirada ahí arriba. Yo pongo, Señor Jesús, estoy en este vuelo, porque me pasa lo mismo. Yo pongo auricular y adoración.
Y estoy ahí, ¿verdad? Y ahí me viene, bueno, si me muero, me voy contigo, ¿verdad? ¿No? Pero Señor, yo tengo cosas todavía que hacer. Entonces, ¿por qué? Porque te genera el miedo, y creo que esa parte es menos sanguínea, ¿verdad? Y vos ya, se dice pensamiento rumiante. Cuando empezás a rumiar una idea y estás en eso, meditar. Y de esa palabra también viene, rumiar, viene la palabra meditar. Entonces, Jesús nos hace una invitación a meditar en su reino y en su justicia. Y como dijo el pastor Carlos, todas las cosas Él tiene bajo su control. Quiero agregar 2 cositas más, porque me parece muy importante. Este tema del afán es todo un tema. Y hay 2 motivos más por los cuales nosotros de repente caemos en el afán. Primero, sobrevaloramos cosas que no deberían tener ese valor. Es decir, si vos te pones a pensar las cosas que te afanaban hace 1 año o 2 años y hoy ya no son una preocupación en tu vida, quiere decir que le diste demasiado valor a aquello. ¿Se entiende? Especialmente si son cosas materiales, especialmente. El afanarse por una cuestión material es literalmente antibíblico, literal. ¿Okay? Entonces, un elemento es ese, no sobrevalorar y infravalorar lo que sí tiene que tener valor, la palabra, tu intimidad con el Señor, el servicio a otros, y eso es lo segundo. Lo segundo que genera afán es cuando vivo para mí nomás. Por eso que me siento tan honrado de estar acá sentado con Wilfred, con Selva, con René, porque yo conozco sus vidas y sé que ellos hace mucho tiempo ya no viven para sí. Cuando ellos se sientan a orar, les prometo, oran también por otros. Cuando ellos planifican su día, el 85 al 90% de su día tiene que ver con otros, no con ellos. Tienen que dar consejería, tienen que preparar prédicas para otros, cuanto menos vive uno para sí, mucho menos afana, porque tus necesidades se vuelven muy pequeñas ante el llamado que Dios te da, ante el privilegio que Dios te da, no solo de servirle a Él, sino de servirle al prójimo. Entonces tenemos que descamarnos un poco tanto del yo, ¿sí? Y eso es ultra bíblico. Esas 2 razones más quería agregar como motivo de afán. Realmente yo estoy aprendiendo muchísimo acá, me quedo casi sin palabras. Ahora, resumiendo un poco lo que estamos compartiendo, entonces, independientemente si yo me metí a la noche o si Dios me metió en el proceso, podemos entonces concluir, en base a lo que ustedes están compartiendo, que si yo me responsabilizo por mis pensamientos, por mi posición en Cristo, como la pastora Selva estaba diciendo, no quiero afanarme por estas cosas, yo quiero estar enfocado en el reino de Dios, vivo en obediencia a la palabra. Entonces, en otras palabras, si viene o no viene el amanecer, depende de mí. O cuán rápido va a venir el amanecer. O sea, yo creo esto, Wilfred, yo creo que va a amanecer sí o sí. Que vos te des cuenta es otra cosa. Porque si vos estás encerrado en una cueva, como Elías lo hizo alguna vez, o estás en medio de una tienda, como Abraham también lo hizo, no vas a ver cuándo amanece. Ya amaneció hace rato. Yo conozco y yo trato con gente en consultorio y en consejería que hace rato ya amaneció, pero no se dieron cuenta todavía. Y yo necesito que Dios haga esto. Es tan clave lo que están diciendo acá, Selva, y yo me pongo también a la par de Carlos de decir, yo estoy muy honrado de estar con ustedes hoy. Sinceramente les digo, no es una falsa humildad ni nada, pero porque yo sé que voy a aprender mucho, ¿verdad? y lo estoy haciendo muchísimo, porque es entender, y hay ideas que yo tengo en mi cabeza que ustedes me ayudan a conceptualizar. Y dicen, claro, ahí está el punto. Y ustedes están diciendo cosas que yo, sí, así es. Y cuando estaban hablando yo decía, claro, porque hay gente que hace rato ya amaneció, ya su noche más oscura ya pasó, pero siguen rumiando, como decía la pastora Selva, ese pensamiento rumiante de seguir en su noche más oscura, cuando en realidad ya amaneció. Y Dios nos promete que sus misericordias se renuevan cada mañana, y la mañana viene. Hay gente nomás que no se dio que ya llegó esa mañana. Y ahí entra lo que decís, Pastor Wilfred, no gestionó, no se preparó. Algo que yo dije allá, eso fue en el Santander, que yo le dije algo y un pastor se acercó y me dijo, no hubieses dicho esa parte. Porque yo dije, Dios va a cumplir con lo que Él prometió. Lo va a hacer contigo, lo va a hacer a pesar tuyo o lo va a hacer sin vos. Vos decidís. Y él me dijo, él me decía, él no hubiese dicho esa parte porque demasiado ya me golpeó. Porque él sabe lo que Dios quiere,
para él, pero él está ahí como que, no sé si voy a avanzar. Y eso es clave, porque el plan ahora del mundo, el plan satánico, de siempre fue así, pero ahora está más fuerte que nunca, es que nos ensimismemos, que pensemos en nosotros nomás y en mi necesidad. Yo conozco mucha gente que no avanza en su vida porque todo el tiempo está, orame, bendecime, ¿verdad? Yo necesito, pastor, vos no estás luego, ahora viajaste y otra vez ya no estás luego para mí, ¿verdad? Y Acá en Cefa, España no tiene, así que... no, acá ustedes son unos capos, ya las veces que vine a predicar, pero en otra iglesia, así, en la iglesia mormón, así. Los testigos de Jehová, por ejemplo, nada. Pero ¿por qué? Porque vos te metés en vos y vos ves tu necesidad y vos ves. Yo tuve un amanecer literal en mi vida, la noche más oscura de mi vida, un revólver en mi mano, con ganas de matarme, de pegarme un tiro, por entrar en una profunda depresión, sin ningún motivo aparente. Mi familia no sabía nada. Yo estaba a punto ya de pegarme un tiro y suena el teléfono en casa y era Karen Lakota, ¿verdad? Cuando eso era Karen Brites. Y me llama Karen y me dice, che, acá estamos, cuando estaban empezando su noviazgo con Paolo, me dice, acá estamos con Paolo en la casa de fulanita, y me dice, vení, pues René, era después de una Navidad. Y yo estaba a punto de pegarme un tiro siendo cristiano y estando súper bien, pero yo estaba en una depresión y nadie se da cuenta de eso, era mi noche oscura de esa Navidad, me acuerdo. Y me fui a la casa de fulanita, llegué, ¿verdad? Y al llegar a esa casa me recibieron ellos y después ellos en sus cosas, ¿verdad? Estaban comenzando un noviazgo, obviamente. Y después me dice, te acercamos. Y me acercaron hasta Mariscal López y República Argentina, Plaza de las Américas. Y había ahí ¿cómo se llama? Para los skaters, ¿verdad? Creo que ahí todavía. Y estaban 2 o 3 ahí jugando y estaba amaneciendo, ¿verdad? Y yo estaba ahí pensando qué es lo que voy a hacer de mi vida y mal, todavía seguía mal. Y ahí me acerqué a estos skaters y le empecé a hablar, ¿verdad? Ellos me contaron, no sé por qué, me empezaron a abrir sus problemas, me contaron que su mamá, que su papá le echó de la casa, que estaban mal. Y ahí yo le empecé a hablar de Cristo. Y cuando les hablé de Cristo, me sentí bien, me sentí súper gozoso. Y ahí, ese amanecer, yo siempre digo que yo tuve 3 nacimientos en mi vida. Cuando no nací, cuando le conocí al Señor y cuando descubrí mi propósito. Y ahí descubrí mi propósito. Y dije, yo estoy para ayudar a la gente. Desde esa vez, nunca más la oscuridad me invadió, nunca más la depresión me agarró, porque yo dije, cada vez que yo necesito algo, yo voy a recurrir, voy a hablar a alguien, voy a ayudar a alguien y eso me ayuda. Y ahora, día a día, estoy en eso y yo entiendo eso. Ahora, el plan del enemigo es que vos pienses en vos y tu necesidad y lo que te aqueja. Y lo que decía el pastor Carlos, hace mucho que yo no me acuerdo que yo oré por mí. Yo ya no oro por mí. Le digo, Señor, vos sabés lo que necesito, pero decirle a fulana, sultana, por favor, Señor, que deje la necedad, por favor. Y estamos ahí, ¿verdad? Llévale, ilumínale, elimínale, ¿verdad? Y ya tengo mi lista de oración y es por la gente y ese estilo de vida es el estilo que el Señor nos dice que tenemos que tener. Y ese estilo de vida va a hacer que salgamos adelante. Dice, ¿y por qué? Si estás ¿cómo hago para salir en depresión? ¿Verdad? Y yo le digo a la gente, saliendo. Y yo digo, no, en serio, salí. Porque lo que hace la depresión, el estrés, es encerrarte en vos. Y te vuelve egoísta. Y esa es la clave, el egoísmo. Si vos vencés el egoísmo, demasiado cosas tenés para hacer. Demasiado cosas. Y es cierto, o sea, duele, yo le fallo a mucha gente, a mi familia principalmente. Hoy mi mamá, por ejemplo, se lleva a UBQI a celebrar el cumpleaños del único tío ya que le queda. Y yo, mamá, no puedo porque tengo que ir a un congreso, amanecer, donde hay gente que está expectante, ¿verdad? Lo que diga el pastor Carlos, lo que diga el pastor Selva, y yo voy a estar ahí. Entonces, era importante pero a veces uno tiene que hacer sacrificios por la gente. Y no lo hago por buena gente. Me encantó lo que dijo el pastor Carlos. Yo tengo familiares que son mucho más buenos que yo, pero no le conocen al Señor. No lo hago por buena gente, lo hago porque entiendo que eso es lo que me ayuda y eso es lo que me lleva adelante. Último punto, y ya me callo, prometo. ¿Qué te vas a callar? Jamás te vas a callar. Cortale nomás. Descubrieron 4 factores que hacen que al cerebro le vaya bien. Y uno de esos factores, o sea, 2 de esos factores voy a nombrar. Uno es encontrar el propósito a tu vida y lo segundo es ser altruista, o sea, pensar en los demás y no en vos. Y los otros 2 averigüen ustedes. Yo puedo agregar algo. Yo me acuerdo que estaba una vez en un culto y era el tiempo de la adoración y yo estaba
No sé si les pasó así, volando, así. Y yo dije dentro mío, qué bien que me siento. Y en ese momento vino el Espíritu Santo y me dijo lo siguiente: ¿vos pensás que yo te di esto para que te sientas bien? Y me quedé helado. Y me dijo: yo te di a mi Hijo y te doy a mi Espíritu para que hagas lo que yo te diga. No te di para que te sientas bien. Uno de los errores más comunes que comete la gente que viene a la iglesia, incluyendo líderes y pastores que reciben a la gente en la iglesia, es estimularle al que se sientan bien. Y nosotros, si bien la psicología es importantísima y vemos a través de René lo clave que es la psicología basada en la palabra, nuestra misión no es hacer que la gente se sienta bien. Nuestra misión es hacer que la gente tenga plenitud en Cristo. Plenitud en Cristo. Si tu misión es la felicidad, nunca vas a salir del afán y de la depresión, nunca. Pero si el centro de tu vida es Jesús, entonces aún en tu hora más oscura va a ocurrir lo más milagroso que ocurre, es que aún ahí te vas a sentir pleno. Te vas a sentir pleno. ¿Por qué? Porque dice la palabra, Jesús todo lo llena en todos. Así de sencillo es. Y no hay que complicar la cuestión. El problema es cuando tu blanco deja de ser Jesús. Cuando tu motivación deja de ser Jesús. Cuando tu razón de ser deja de ser Jesús. Y pasa a ser vos, o tus metas, o inclusive el servicio mismo. Cuando tu servicio se vuelve más grande que aquel a quien debería servir, entonces estás entrando en una zona peligrosa. Entonces, quiero que se entienda esto. Para que haya un verdadero amanecer en tu vida, para que brille el sol de justicia, como dice Malaquías, entonces ese sol de justicia tiene que ser siempre tu razón de ser. Amén. Yo no sé si ustedes están tomando notas, pero creo que se va a transmitir eso y realmente es algo para volver a escuchar, porque son muchísimas diferentes temas que estamos tocando acá, y lo quiero enganchar un poco con un tema tal vez práctico, porque lo que estamos diciendo en primer lugar es el amanecer va a venir a tu vida, sí o sí, si te das cuenta o no, pero va a venir. Segundo lugar, lo que el pastor René y el pastor Carlos están diciendo es no creerte el centro del universo. Es decir, en vez de estar enfocado en mi problema, como el pastor René decía, yo estaba con mi depresión, yo estaba con mi situación, pero cuando prediqué a Cristo a otras personas, el enfoque ya no estaba en mí, sino estaba en la otra persona. Y ahí donde algo sucedió dentro de uno. Entonces, con otras palabras, podemos concluir que el propósito de mi vida no es necesariamente para beneficiarme a mí, sino el propósito de mi vida en alguna manera forma parte de este gran rompecabezas de Dios, donde todos funcionamos en un lugar específico y donde Dios realmente dentro de este proceso quiere que nos va a ir bien también, porque dice, busca primero el reino de Dios. Entonces, tu propósito le va a servir al Rey de Reyes, viva en obediencia de la palabra de Dios, y lo que vos necesitas para cumplir tu propósito te va a añadir. Ahora, esto quiero enganchar con la siguiente pregunta, y me gustaría escuchar tu opinión, Pastora Selva. Dentro del pastorado, muchas veces tenemos consejería matrimonial, por ejemplo, consejería a familias, y muchas veces los esposos, las esposas están viviendo muchas dificultades. Ahora, ¿qué consideras uno de los problemas más grandes dentro del matrimonio que justamente capaz tiene que ver con el estar enfocado en uno mismo? ¿Qué piensas vos y qué podemos hacer para que un matrimonio, si está pasando por dificultades, justamente pueda salir de esta noche y entrar en este amanecer? Creo que
se ha agudizado el ataque a la familia y al matrimonio. Es lo que nosotros estamos viendo hoy día, ¿verdad? Recién recibí, ¿verdad?, WhatsApp de pastoras de Santa Rosa, ¿verdad?, que se están armando con justo Santa Rosa, armando con todo San Pedro, ¿verdad?, por el tema de salir a defender la familia, a defender, ¿verdad?, el matrimonio. Y es uno de los ataques que es uno de los blancos del enemigo en este tiempo, ¿verdad? Y creo que uno de los problemas graves que están están las luchas, o sea, los golpes externos, pero también están los internos. Y mucho tiene que ver con esto del egoísmo, porque es una de las raíces más contaminantes que pueden existir dentro del matrimonio. Y si nosotros, antes de casarnos, si yo me caso para llenar un vacío en mí, yo ya estoy frita. Pero si yo me caso con el propósito de levantar la vida de otro, de ayudar a mejorar la vida de otro en función a otros, entonces yo voy a caminar en un matrimonio de éxito. Otra vez de vuelta acá, porque es el espíritu de este mundo que es el humanismo, y el humanismo tiene que ver con el yo, el centro de todo el yo, y eso también ha permeado la iglesia. En la iglesia, venimos a la iglesia muchas veces para escuchar cómo prosperar, y no está mal. Pero cuando nos hablan de responsabilidad, cuando nos habla de cosas que yo puedo hacer para dar valor a la vida de otro, la prédica estuvo aburrida. No, este pastor no me llena. Y si nosotros tan solo aplicásemos lo que lo que Jesús vino a hacer por nosotros en la cruz del Calvario y lo llevamos al matrimonio, yo creo que es una manera como nosotros vamos a estar blindando de los ataques de afuera, de los que vienen de afuera, porque dos pueden más que uno. Y dice que cordón de 3 dobleces, dice que es difícil de romper. Y ahí es Dios, mi esposo, mi esposa, ¿verdad? Ayudándonos el uno al otro. A mí muchas veces, ¿verdad?, me asusta cuando también, y creo que es importante tocar este tema, cuando muchas veces hay relaciones dispares. ¿Y cómo es una relación dispar? Es una relación de un cristiano como un no cristiano. Como matrimonios, y yo sé, ¿verdad?, que acá mis compañeros van a decir lo mismo, ¿verdad?, vos también, Wilfred, pasamos momentos de oscuridad, pasamos momentos difíciles. Hay veces, ¿verdad?, que los momentos difíciles pasa mi esposo solo o yo tengo que pasar sola. Yo les digo una cosa, yo no sé qué iba a ser de mi vida si yo me casaba con un inconverso que no ore por mí, que no vele por mí, que no ayune por mí. Varón, ¿vos sabés lo que es casarte con una mujer que no ora? Con una mujer que no tiene el chip, por decir así, de que yo vivo para levantarle a él. Yo vivo para hacerle mejor a él y él para hacerme mejor a mí. Y juntos, como predican la pastora Regina y el pastor Wilfred, que se me quedó, ¿verdad?, esa enseñanza, 100% más 100% es 200%. 100% con Jesús, 100% con Jesús, somos una bomba para el reino de las tinieblas. Entonces, qué importante es que mis decisiones en este tiempo se puedan basar en eso. Vienen tiempos oscuros, dice la palabra del Señor, no digo yo, no soy profeta de mal agüero ni nada de eso. La Biblia dice que tinieblas cubrirán la tierra. Y las tinieblas van a cubrir sí o sí. Así como va a amanecer, las tinieblas van a cubrir. Y esas tinieblas tienen que encontrar a matrimonios entrenados, a matrimonios fortalecidos, a jóvenes que se visten, como dice Romanos 13, con armas de luz. Dice, la noche está avanzada. Es tiempo que se levanten, que se despierten, que se vistan con armas de luz, que dejen de lado, dice glotonería, dice lascivia, envidia, celos. ¿Por qué? Porque las tinieblas van a avanzar y necesitan matrimonios despiertos, que saben lo que es transitar la noche oscura y saben lo que Jesús es el amanecer realmente. Jóvenes que transitaron y son expertos en transitar, ¿verdad?, noches oscuras, están entrenados para salir de la oscuridad. Ven en medio de la oscuridad, saben el camino en medio de la oscuridad y pueden guiar a otros. Ustedes saben lo que es, nosotros vamos a robar almas del infierno. Y eso es lo que Dios nos está llamando. Tu oscuridad, la oscuridad que vos puedas pasar es un entrenamiento para la oscuridad que se viene, para que cuando vos aprendas a salir de esta oscuridad, vos puedas quitar a otros. ¿Qué fue lo que le pasó al pastor René?
El pastor René estaba en una oscuridad. ¿Qué fue lo que hizo? Se fue a la calle, empezó a hablar con gente. Y él fue una persona para quitar a otros de la oscuridad. Esa es nuestra función como iglesia, es nuestra función como matrimonio. Vemos cada vez divorcios, vemos familias disfuncionales. Necesitamos matrimonios que se paren, que sepan cómo salir de la oscuridad y no que en la oscuridad, ¿verdad?, se peleen y discutan, porque es importante ese proceso. Todos vamos a salir de la oscuridad. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Y en el tiempo que lo vamos a hacer, eso lo determinamos nosotros. Pero vamos a salir. Y esto es importante dentro del matrimonio, porque vamos a quitar a otros de la oscuridad. Ese es el plan de Dios, para presentarle a Jesús cuando Él venga. Wow. Yo sé que muchas veces esperamos que mi cónyuge justamente me tiene que dar algo. Entonces lo que justamente estamos hablando acá es, en vez de esperar a que mi cónyuge reaccione, entonces yo soy la persona que tengo que reaccionar. En vez de esperar que él o ella da el primer paso, había sido entonces que yo soy el primero. Y ahí entra algo que a mí me enseñaron acá en este lugar. Demasiado me da cosas, porque recuerdo que un domingo yo dirigía la alabanza y terminó el culto y se fue la gente y nos quedamos nosotros. No sé ni por qué nos quedamos un grupo. Siempre nos quedamos un grupo y el pastor Emilio estaba ahí sentado. Yo me vine y me senté al lado y le dije, pastor, te tengo que contar algo. ¿Y qué? Me dijo él. Están hablando mal de mí. Y están diciendo esto y esto y esto y esto y esto. Y no te voy a decir quién, pero yo sé quién empezó eso. Y me dice él, yo esperaba que él me aliente, me dice, René, me dice, ¿sabes por qué te pasa eso? Me dice, ¿por qué, pastor? Le dije yo, porque estás vivo, me dijo. Tenés que morir, me dijo. Y se levantó y me dijo, se levantó, muy paraguayo, agarró, salió y me dijo, ¿verdad? Se levantó y me dijo, imagínate que acá hay un muerto, me dijo, y vos le das una patada, el muerto ni va a reaccionar, me dijo. Bueno, a vos te están dando patadas, si vos reaccionás es porque estás vivo. Y Dios no le usa a la gente viva, Dios le usa a la gente que murió para Él. Y eso para mí fue un ¡pua! Nunca más me fui con una queja al pastor Emilio, pero nunca más lo... Y eso es lo que pasa en los matrimonios, ¿verdad? De que es gente muy viva y es gente que todo el tiempo... Yo ya no hago consejería matrimonial, es muy desgastante. En serio le digo, les paso allá al pastor Wilfred. Ahora que el pastor Wilfred vino hacia acá... Sí, ahora que el pastor Wilfred vino hacia acá... Yo paso todos los locos al pastor Gerardo ahora. Yo estoy desesperado porque el pastor Wilfred ustedes le trajeron acá y yo me quedo allá, ¿verdad? Pero bueno, le pedílo, por favor, no te vayas del todo, quédate un poco más con nosotros. O el pastor Gerardo también, ¿verdad? Pero el pastor Gerardo también tiene muchos matrimonios, pero es muy desgastante porque hay gente que está viva, hay gente que se pelea por todo. Por ejemplo, vos le recomendás que lean las 5, ¿cómo se llama? Del amor. Los 5 lenguajes del amor. ¿Y saben qué pasa? Se pelean por eso. Él no conoce mi lenguaje del amor, él sabe que a mí me gusta recibir regalos, más canal lo que me regala, pastor. Y en vez de un libro que es de tanta bendición para tantos matrimonios, si estás vivo y no estás dispuesto a morir, eso igual va a traer problemas a tu matrimonio. Entonces, el tema es morir. Y lo que decía la pastora Selva, el pastor Wilfred y la pastora Regina, que ellos enseñan eso. Ellos no solamente enseñan, ellos lo viven eso. Para mí ellos son un ejemplo. Ellos ver sus hijos todos acá en la obra. Yo siempre digo, wow. Y siempre le dije eso al pastor Wilfred, que admiro, no es que le digo para que me invite otra vez a su iglesia, no. Es porque siempre le dije eso. Yo admiro mucho eso. Y ese ejemplo tienen que seguir nuestros matrimonios, de estar juntos, de apoyarse mutuamente. Lo que decía la pastora Selva ahora me flipó, tío, ¿verdad? Tengo muchos sobrinos en España, todos me decían tío. No, bueno, que te explosionó tu mente, ¿verdad? Algo muy flipante que dijo la pastora Selva es el hecho de que imagínate casarte con alguien que no ore por vos. Imagínate casarte con una mujer que no ora. Entonces todas esas palabras que no usa cuando ora, las va a usar después contigo y así se te va a quedar tu cabeza de tanto que te habla y te dice cosas. Pero se ve mucho eso. Si nosotros aprendemos a morir, yo creo que todo nos va a ir mejor. ¿Qué vamos a decir más ahora? Ahora, este año... Quiero decir algo, sí. No hay que darle la espalda a los momentos de oscuridad. Quiero ser claro con esto. Si hay gente que está en oscuridad y uno lo ve con la visión de Cristo, es porque Dios le da el derecho solamente a gente que tocó fondo para poder sacarla a otros que en el futuro van a tocar fondo.
porque ahí va a haber un testimonio. Hasta Jesús tuvo que tocar fondo porque se hizo maldito en la cruz. Sí, vivió perfecto, nunca pecó, pero después se tuvo que hacer maldición. Tuvo que hacerse maldición y tuvo que absorber la muerte misma. O sea, realmente hay un ejemplo enorme de alguien que tuvo que descender al lugar más oscuro para hoy ser exaltado al lugar más alto y tener un nombre que es sobre todo nombre, y ahora Él es amanecer. Entonces, no hay que darle tanto la espalda a los tiempos difíciles y a las noches más oscuras, porque ahí es donde Dios te está dando músculos. Nosotros dentro del cuerpo de Cristo a veces somos demasiado pirepererí. Somos personas que huimos demasiado rápido. No tenemos, el pastor Emilio siempre hablaba de la importancia de la resiliencia. La resiliencia no es el tener mucho estado físico. La resiliencia es el saber soportar los momentos duros y difíciles que nos dan gusto sin jamás apuntarle el dedo a Dios o a las personas. Nunca. Por más que las personas tengan algún grado de responsabilidad en tu herida, vos elegís no enfocarte en eso, elegís colocar tu mirada hacia arriba y decir: Señor, algo tenés entre manos para un futuro mío que va a ser de bendición para otros. Algo me estás dando, herramientas que yo no tenía, pero los voy adquiriendo porque hay un diseño tuyo, que esto que estoy viviendo es parte de ese diseño. Entonces yo el día de mañana voy a poder dar a otros, voy a poder mirar a otros y decir: sí, a mí también me traicionaron. Sí, conmigo también fueron infieles. Sí, yo tuve un líder de célula, o tuve un pastor, o tuve una persona fuera de la iglesia que me hirió, que me dijo esto. Sí, yo sé por lo que estás atravesando. Y eso es hermoso, el poder tener esa empatía porque vos mismo lo viviste. Entonces, el problema de muchos líderes es que se ponen en un lugar de sacrosanto, como que casi inalcanzable, y un aura ahí de misticismo que no sirve ni para tranca de puerta. La vulnerabilidad es esencial. Es esencial no sacar todos tus trapos al sol. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de ser vulnerable como Jesús, que no tuvo ningún problema en decirle a sus amigos: estoy triste. No tuvo ningún problema en pedirles compañía. No tuvo ningún problema en decir: miren, ustedes pueden descansar cuando sea. Yo no tengo ni dónde recostar la cabeza. Ese es un Jesús 100% hombre, siendo 100% Dios, que tenía la opción de no ser vulnerable. Pero si nosotros creemos que estar en Cristo es todo, dale, fuerza. No. Estamos viviendo en un mundo que no es bíblico. A ver si me hago entender. Amén. Sí, totalmente. Y yo creo que lo que estás diciendo, pastor, es lo que la palabra resume en Romanos 8, versículo 28. Dice: sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperan para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito, lo que estamos hablando, según el propósito que Él tiene para ellos. Entonces, podemos concluir en cierta forma que a pesar de que pasamos por dificultades en la vida, en alguna manera nos va a ayudar a fortalecernos, pero no solamente eso, sino nos va a ayudar a poder responder a lo que otras personas están pasando, ¿verdad? Va formando el carácter de Cristo. Porque cuando nosotros hablamos acerca de acercarnos a Dios y preguntarle por qué, y entramos, ¿verdad?, con orgullo, con soberbia, y todo lo que hacemos, ¿verdad?, es de esa manera, vamos a vivir en la patente oscuridad, ¿verdad?, no en la oscuridad terrible. Yo creo que estos procesos de oscuridad van formando a Jesús en nuestras vidas. Esa es nuestra meta mayor. Nuestra meta mayor no es llenar una iglesia. Nuestra meta mayor no es tener la casa más grande o tener el mejor vehículo. Nuestra meta mayor cambió totalmente desde el momento que Jesús entró en nuestro corazón. Y es, como dice Efesios 4, crecer a la estatura de la medida del varón perfecto, la plenitud de Cristo. Cada oscuridad que nosotros vivimos, yo quiero que vos entiendas una cosa, porque es algo que... No, todo el tiempo nosotros los pastores pasamos oscuridad. No voy a creer que salió la oscuridad, nunca más entró. No, todo el tiempo, ¿verdad? Porque hay gente que nos lleva a la oscuridad, ¿verdad? Los discípulos, eso nos llevan a la oscuridad. No entraron a la oscuridad, vamos conmigo, ¿verdad? Entonces,
Y se va formando. Y una de las maneras en que se forma Cristo en nosotros es a través de esto, a través de los momentos de oscuridad. Y quiero yo, ¿verdad?, alentarte. ¿Por qué? Porque nos da gusto. Porque hoy día, ¿verdad?, en YouTube tenemos todo tipo de predicaciones, ¿verdad? Y tenemos predicaciones que decimos, Dios, yo no soy eso, yo no estoy viviendo eso. Y vos estás viviendo lo peor de lo peor. Y frustra. Entonces, cuando nosotros le encontramos el para qué de esta oscuridad que nosotros estamos viviendo, nosotros tenemos así kilómetros de oscuridad ganada y más rápido podemos, ¿verdad?, llegar a ese amanecer. Yo estoy pareciéndole a Jesús. La oscuridad es los momentos de tristeza, los momentos que cada uno capaz nos tocó pasar, situaciones familiares donde no veíamos esperanza. Eso Jesús utiliza, como dice Romanos 8:28, para su bien cuando Él es formado en nosotros. Y cuando nosotros entendemos eso, nosotros nos podemos entregar en sus manos. Yo no entiendo por qué nos está pasando esto. Si vos dijiste, Señor, que plaga no tocará mi morada, y yo estoy pasando esta situación de enfermedad, Señor, yo también sé que todo ayuda bien. Y hay algo que yo sé, que toda situación es Jesús formándose en mi vida. Entonces yo le encuentro, la Biblia me da una respuesta a todas las cosas. Y esa es la respuesta más rápida. Él está formándose a Él mismo en la vida de cada uno de nosotros. Paciencia, mansedumbre, humildad, que es tan importante, ¿verdad? Esos aspectos, los frutos del Espíritu. Entonces, yo creo que eso es muy importante que nosotros podamos ver. En la oscuridad, el momento de oscuridad, es un instrumento para formar a Cristo en nuestras vidas. Esa es nuestra meta máxima, ser parecidos a Él. Que cuando la gente no vea CFA, vean ahí son como Jesús, ahí aman como Jesús, ahí te reciben como Jesús. Ahí sí vamos a tener nuestras iglesias, ¿verdad?, llenas, y ahí sí vamos a tener, ¿verdad?, a gente que cree en lo que nosotros también estamos predicando. En eso también nos ayuda los momentos de oscuridad. En algunos de los ejemplos de Pedro, cuando Jesús fue arrestado, estaba en la casa de, creo que Caifás fue, donde Pedro le negó a Jesús. Y creo que la última vez que una sierva así de la casa vino y decía, pero vos sos uno de su equipo, ¿verdad? ¿Y cómo ella supo que Pedro era parte de su equipo? Por su forma de hablar. Y yo creo que esto es lo que la pastora Selva está diciendo hoy también. Cada vez Jesús anhela ser manifestado por nosotros, que hasta nuestra forma de hablar, nuestra forma de compartir, nuestra forma de interesarnos en la vida de la gente, que van a decir, esta persona tiene algo especial, esta persona tiene algo lo que yo necesito. ¿Y cómo logramos esto? Justamente todo lo que estamos hablando hoy, no estar centrado en nosotros mismos. De realmente poder decir, Señor, que ese día sea un día donde yo puedo manifestar tu gloria, no mi gloria. Qué bien predicaste, qué bien cantaste, qué bien hiciste este negocio. No. Señor, realmente que tú recibes toda la gloria. Que todo lo que yo soy no sea yo, sino tú manifestándote a través de mi vida. Y quiero engancharlo justamente con lo que es nuestro lema del 2022, que es el primer amor, porque creo que el nuevo amanecer o los amaneceres en nuestras vidas no podemos desconectar del primer amor, porque, bueno, quiero que ustedes respondan, ¿de qué manera está conectado el uno con el otro? ¿En qué manera este primer amor es tan importante para generar estos amaneceres en nuestras vidas? No sé quién quiere compartir. Para mí volver al primer amor es el mejor amanecer que podemos tener. Volver es porque es como así, como que te da el norte a tu vida, ¿verdad? Cuando vos te dedicas, que tu tiempo de oración no es solamente te pido, sino esa actitud de contemplación a Él, de enamorarte de Él, de vivir para Él. Eso nos saca más rápido de la oscuridad y nos lleva a nosotros, volver al primer amor, nos lleva a nosotros a que, como dice, ¿verdad?, el libro, ¿verdad?, de Isaías, que Él pueda amanecer en nosotros, que su luz se pueda ver en nosotros cuando nosotros le amamos a Él, porque la consecuencia otra vez de amarle a Él es amarle al otro como a nosotros mismos.
Sí, ahí cuando hablaban de Isaías 58 dije, wow, dije cuando nos pasaste ese versículo, yo me quedé leyendo y leyendo porque me impresionó mucho, porque ahí habla del trabajo que hacemos. Y como cristianos nosotros tenemos que cuidarnos de no perder la esencia. Volver al primer amor es volver a la esencia, volver al origen de todo. Y el origen es Jesús. Pero Jesús enseñó y la enseñanza que Él nos dejó es una vida de servicio. Volver al primer amor es yo estoy para ayudar a la gente. Con el departamento de psicología, y hago esto un poco de promoción, ¿verdad? Pues estamos viendo tiempos de transición, no sabemos quién queda, quién se va, ¿verdad? Entonces, aprovecho para hacer esta promo. Sí, los tiempos de transiciones son muy interesantes. Que vivas tiempos interesantes, dice un proverbio chino, no sé, no me hacía una bendición o una maldición, ¿verdad? Pero vivir tiempos interesantes. Y en el departamento de psicología, porque es un departamento que el pastor Emilio promovió muchísimo y él todo el tiempo estaba promoviendo eso. Y en este año me pasaron el informe. Tenemos un sistema, ¿verdad? Psico se llama nuestro sistema, que es psicología y consejería. Estamos pensando agregarle PA para que sea psicopa, ¿verdad? Sí, pastoral sería pastoral, ¿verdad? Y tal lo que ya no vamos a agregarle, ¿verdad? Psicópata sería ahí. Entonces, con el sistema psico, nosotros vivimos que ganamos para Cristo 1.700 personas, de enero a julio. Y es esa gente que viene y te dice, no, yo no quiero saber nada de Dios, yo no quiero saber nada de la iglesia, yo quiero que me ayude psicológicamente. Dale, le decimos, no hay problema, te vamos a ayudar psicológicamente. Y hacemos una terapia psicológica y en ese momento, después de 3 o 4 meses, te dicen, ¿qué horas son los cultos? ¿Qué día ustedes se reúnen? Y ya empiezas, ¿por qué? Porque le llenaste una necesidad que tenía, le satisfaciste una necesidad que tenía. O sea, hiciste que la persona con una necesidad, y yo creo que eso tiene que ver con el volver al primer amor. Cuando vos dejás que Dios amanezca en tu vida, su misericordia se renueve cada día, amanece en tu vida, vos entendés tu volver al servicio a Dios, que es la esencia. La esencia del cristianismo es servir a Dios y servir a la gente. Y cuando vos servís a la gente, ahí empezás a disfrutar realmente de lo que es la vida. Yo creo que en eso se resume lo que Dios nos habla del nuevo amanecer, que Dios nos habla de volver al primer amor. Entonces podemos concluir, Pastor René, lo que estás diciendo. Mi profesión se convierta en una herramienta para que justamente el reino de Dios se establezca a través de mi vida. Es decir, el ser psicólogo o tener un negocio o ser un profesional en algún área, el primer fin, como el pastor Carlos decía, no es cuánto yo puedo ganar, porque es ahí donde nuevamente lo proyecto hacia mí, sino lo que vos estás diciendo, yo tengo esta profesión, capaz ni siquiera tengo así la Biblia sobre mi escritorio, bueno, la palabra, no, yo utilizo mi profesión para que yo pueda traer el reino a la vida de esta persona, cumplo con satisfacer esta necesidad psicológica, o si viene un cliente a tu negocio, cumplo la necesidad de algún producto o servicio, pero a la par agrego algo más. Y es ahí donde creo que el primer amor es clave, donde primero soy ministrado para luego poder dar al otro. Yo me acuerdo el día que me supe convertido. Fue una mañana, yo estaba en casa y había atravesado unos 6 meses de ataques permanentes de pánico y de ansiedad, porque yo tuve un proceso muy duro, yo tuve que realmente tocar fondo para convertirme, pero hubo una mañana, hablando justamente de cuando acaba la noche, y yo salí, abrí la puerta de casa, era la mañana, y miré el cielo, y tuve tanta llenura, porque entendí en mi mente limitada la dimensión de Dios. Me di cuenta de cuán poderoso y cuán amoroso era Dios, y no me cabía en mi corazón tal revelación. Yo decía, Dios es impresionante, impresionante, y empecé a entender cosas que antes no veía o no aceptaba por rebeldía, por ignorancia, por necedad, y nunca me olvido el comprender esa dimensión de quién es Dios. Fue el motor que me llevó a perseguir cada vez más esa presencia y a través de su palabra conocer a ese Cristo de la gloria. Porque a veces nosotros pasamos momentos malos o duros también porque nos olvidamos del tamaño de nuestro Dios. Nos olvidamos, perdemos el primer amor porque
Yo dije dentro mío, ¿por qué aquel tiempo? Porque ese fue mi primer amor. Y interesante lo que dice a la iglesia en Éfeso, le dice, arrepiéntete y haz las primeras obras, dice. Haz las primeras obras. Entonces, a mí, ¿qué me impulsó el Espíritu Santo a hacer? Y Selva fue mi líder. Con David fueron mis líderes de célula. Cualquier metida de pata, culpa de ellos. Pero yo me acuerdo que lo único que quería era compartir lo que a mí me había revelado el Señor. Y sin mucha experiencia, sin mucho conocimiento, nos íbamos, predicábamos por todos lados, pedíamos acá en la iglesia. ¿Se acuerdan del vancito ese que pedíamos? Y nos íbamos a meternos a lugares donde ni nos invitaban, porque lo único que queríamos era predicar a ese Jesús vivo. Y entonces nosotros hacíamos obras sin pensar en la obra en sí, sino que queríamos impartir lo que habíamos recibido nosotros para que otros viva lo que yo, ella, él, Wilfred, lo que estamos viviendo. Por eso que esto es vida y no es cualquier vida, es una vida en abundancia. Y tiene que ocurrir lo siguiente: pasan 5 años o 10 años o 15 años de tu conversión y tiene que ser mucho más. Mucho más, porque no puede, si las revelaciones siguen creciendo, si tu intimidad sigue creciendo, entonces tiene que ser cada vez más, no menos. Por eso que uno se tiene que arrepentir si se va a ese primer amor, porque no podés dejar, jamás se acaba la fuente que se llama Cristo, nunca se acaban los misterios de su palabra, nunca está a disposición para todo aquel que quiere. El que necesita más sabiduría entra confiadamente ante el trono de su gracia y Dios reparte, pero con liberalidad, esa sabiduría que uno le pide. ¿Quiere más presencia? Está Dios para darnos esa presencia siempre, porque Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Nosotros somos los que andamos todo el día como gallinas sin cabeza, corriendo por todos lados, afanados como Marta, a quien tanto criticamos, pero a quien más imitamos. ¿Se entiende? Entonces, espera un poco, Selah. Dice la palabra de Dios, examíname, oh Dios. El problema es que nosotros nos examinamos a nosotros mismos usando criterios propios. No, tenemos que dejar que la palabra nos examine y que el Señor nos examine, porque Él es el mejor en diagnosticar nuestra condición. Y Él dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuál es tu reacción cuando vos te analizás a vos mismo? ¿Te vas a condenar? Sí o sí te vas a condenar. Pero cuando Dios es el que te muestra, lo hace con tanto amor. Todo el libro de Apocalipsis es un libro de amor. Ese aviso a las iglesias, las amonestaciones a las iglesias son avisos de amor, porque Dios es un Dios de amor. Aún en su juicio dice, ni aún así se arrepentían. Dice, ¿qué es lo que Dios quiere? Que nos arrepintamos. Que nos arrepintamos. Para volver a ese primer amor tenemos que aceptar que hemos caído. Fíjate, dice, mira, ¿de dónde caíste? Dice, ¿de dónde caíste? Entonces, admitir que hubo una caída y decir, Señor, heme aquí, examíname, ve si hay en mí camino de perversidad, dice, y guíame por la senda correcta. Amén. Justamente el Apocalipsis 2, este versículo que hablamos, me gusta la versión Dios habla hoy, porque dice, pero tengo una cosa contra ti, que ya no tienes el mismo amor que al principio. Y si lo compartimos un poco sobre un matrimonio recién casado, se nota por todas partes, ¿verdad? Están abrazados, están juntos, viajan juntos, desayunan juntos, todos juntos, se arreglan juntos todavía, todo bien. Y después de 5 o 10 años, vemos y wow, ¿qué pasó con ellos? Es decir, perdieron este primer amor, perdieron lo que tanto valoraron en el principio y fueron mirando hacia otro lado, fueron cayendo en rutina, fueron tal vez proyectándose más sobre ellos mismos y no tanto sobre cómo yo puedo servir a la otra persona. Y es ahí donde justamente la palabra decía, tengo algo contra ti, tienes que volver. Y dice en el 5, por eso recuerda de dónde has caído, vuélvate a Dios y haz otra vez lo que hacías al principio. Es decir, en el matrimonio, si caíste en una rutina, es importante volver a compartir estas pequeñas cosas juntos. Como dice el pastor Carlos, de realmente poder decir, mire, si antes salíamos, hacíamos esto, es importante volver a decir,
¿Cuándo fue la última vez que yo prediqué a una persona? ¿Cuándo fue la última vez que visité a una persona que está pasando por una dificultad? Porque antes, no importa la hora, no vamos, hacemos. Pero de repente, si no entra en mi agenda mañana. Y es ahí donde tenemos que volver y decir, Señor, ¿se trata de mí o se trata Pero de hay ti? un problema, pastor. Perdón, disculpe. Quiero agregar esto por si no me voy a olvidar, porque ya no tengo 25 años. Dice volver al primer amor, no al primer enamoramiento. Hay demasiada gente que se enamora de Jesús, pero que no aprende a amar a Jesús. Hay una enorme diferencia entre enamorarse y amar. El amor es el de 1 Corintios 13, que mucha gente romantiza, pero es sufrido ese amor. Todo lo soporta, todo lo puede. Ese es el amor. Cuando dice la palabra en Apocalipsis justamente, aunque te vi con pocas fuerzas, no negaste mi nombre. Ese tipo de amor. Entonces es fácil cuando entras a la iglesia y llegas a experimentarle a Dios y te enamoras de Dios porque te solucionó el matrimonio o te quitó de la deuda o el Dios que mucha gente busca por cuestiones específicas. No, ese se va a acabar. Ese se va a acabar. Entonces, lo mismo con este matrimonio que describiste. ¿Por qué desayunaban juntos todo el día? Porque estaban enamorados. Y había sido que siempre tenía el agujerito en la remera que vos nomás no veías porque estabas tan obnubilado por su belleza y por su discurso. Pero llega el momento donde te empezás a dar cuenta de todas las manchas que tiene la persona. Y una vez me dijo el Espíritu Santo algo que no me olvido nunca. Nunca. Una vez me dijo el Espíritu Santo, vos no le amás todavía a tu esposa, me dijo. ¿Cómo que no le voy a amar a mi esposa? No le amás todavía. ¿Y por qué? Le dije. Y porque vos solamente amás sus virtudes. Vos no amás sus defectos. Y yo amo todo de vos, me dijo. Yo no amo lo bueno en vos. Yo amo todo de vos. Yo te amo así como sos. Y yo quiero, y coste que le conocen ustedes a Paola, hay que mirar con lupa así a ver dónde están sus manchas. Conmigo acepté mis manchas, pero el tema es así, que uno tiene que amar aún lo que a uno le irrita del cónyuge, aún lo que a uno le impacienta de su amigo. ¿Se entiende? Ese es el verdadero amor y así nos ama Jesús. Entonces tenemos que entender qué significa amar para poder volver al primer amor. Y no es enamoramiento, es amor. Yo creo también que cuando nosotros venimos a Jesús y tenemos, ¿verdad?, ese impacto, yo recuerdo mi primera vez, ¿verdad?, cuando vine acá a la iglesia, fui la última en salir, me manifesté, bueno, en fin, ese es para otra predica, ¿verdad? Pero fui la última en salir. Yo salí choqueada de quién era Dios. Para mí, a mí me fulminó Dios. No, yo no me voy a olvidar de eso. Pero después, y es así como dice, ¿verdad?, el pastor Carlos, que es importante eso también, ¿qué es lo que ocurre muchas veces en el matrimonio? Vos ves, dice, vos tenés que comerte el libro entero, el mensaje entero del Evangelio. Y dice la palabra del profeta, dice que a su paladar fue dulce, mas en su estómago dice que fue amargo. Porque muchas veces la obra de Dios no es de acuerdo a mi voluntad, sino de acuerdo a su voluntad. Es a su manera, no a mi manera. No es según mis términos, es según sus términos. Y ahí es cuando se vuelve 1 Corintios 13 sufrido. Todo lo soporta, no busca lo suyo, porque yo busco su reino, yo busco lo que Él quiere. ¿Se imaginan eso poder trasladar al matrimonio, a la vida con los hijos, trasladar al servicio dentro de la iglesia? Los manipuladores no van a tener lugar. La manipulación no va a poder tener lugar, porque la manipulación lo que busca es que yo puedo quitar de esta persona que me va a hacer bien a mí. Pero cuando yo amo según los términos de Jesús, yo miro qué es lo que yo veo en mi discípulo que pueda ayudarle a él a ser mejor, porque es lo que Jesús hizo y es lo que Jesús hace. Jesús ve, Él nos escogió y me encanta porque es tal cual, ¿verdad? Estoy estudiando Génesis y cada bandido que aparece que Dios utilizó, ¿verdad? Dios, yo no lo hubiese elegido jamás a ninguno de esos bandidos. Y después yo ¿verdad?, con mi esposo, ¿verdad?, vemos, ni yo no me hubiese elegido a mí misma. Él me eligió y Él me eligió sabiendo todas las metidas de pata que yo iba a tener, sabiendo a la gente que capaz yo le iba a ofender. Y Él, como dice Carlos, Él
decidió por mí y me amó a mí. Y cuando yo, y tanto me ama que Él me está moldeando y me está haciendo como Él, ¿verdad? Porque busca que yo sea mejor. Entonces, cuando yo empiezo a amarle a Él según sus términos, no es una cuestión fácil, no es una cuestión de domingo. Para que haya un amanecer en mi relación con Él, hay procesos, hay situaciones, hay muerte, ¿verdad? Como tanto nos enseñó el pastor. Pero el término final de vuelta es amarle a Él como Él debe ser amado, como 1 Corintios 13. Entonces yo me amo según 1 Corintios 13 y yo le amo a otros según 1 Corintios 13. Yo vengo, Dios me salvó, Dios me sanó. ¿Cuántos testimonios hay? Pero ahora yo tengo que tragarme el libro entero. Lo que es su voluntad, de lo que es su manera, su forma. Y ahí es cuando empiezo yo realmente a amarle. Y yo empiezo a decir, el amor es sufrido. Pero cómo te amo. Y yo les desafío, el pastor nos pasó Isaías 58. Y cómo él habla acerca de que vos ayunás, ¿verdad? Y él habla acerca de, él empieza a decir a Israel cómo estaba la condición del corazón de Israel. Y le dice, si vos arreglás tu condición, dice que vos vas a ser, dice que tu luz amanecerá como el alba. Y creo que este es un tiempo donde nosotros necesitamos entrar en la presencia de Dios y guardar silencio y permitir que Él nos pueda mostrar el camino para volver al primer amor. Que Él nos empiece a mostrar cómo amarle a Él. Y eso es tiempo invertido. Así como ayunamos y oramos por la casa, por el marido, ni que decir, así ya está, ¿verdad? El marido, por tantas cosas que son normales. ¿Qué tal si oramos y ayunamos para qué es lo que hay en mí que necesita romperse? Porque yo quiero amarte según tus términos. Yo quiero amarte con el primer amor. Yo quiero volver al primer. Ahí amanece Jesús en nuestras vidas de vuelta. Y eso es la plenitud, aquel que lo llena todo en todo. Gloria a Dios. Estamos llegando al final de ese panel y quiero dar la oportunidad a ustedes de cerrar la idea de lo que venimos hablando cada uno. ¿Cuál es el último mensaje que quieren entregar a la congregación de todo lo que hemos estado hablando? No sé quién arrebata la palabra. Hay una palabra que me estuvo rondando la mente en estos días y yo creo que es para esta tarde que Dios me dio. Cuando habla en Hebreos 4 y dice, Hebreos 4:14, por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ahí está la clave. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si le sentís a Dios lejos de vos, no es porque Dios se alejó. Dios nunca se aleja. Y es porque evidentemente te alejaste de Dios o nos alejamos de Dios por algo, ¿verdad? Y hay algo que ahí para mí es clave y es el sufrimiento. Estuve viendo una película en el avión que El Padre es Tú, no sé si conocieron, sobre la historia de un sacerdote que era un boxeador, se volvió sacerdote y me tocó tanto, yo estaba llorando ahí en el avión, ¿verdad? Porque era alguien que, bueno, no les voy a spoilear tampoco, ¿verdad? Pero el sufrimiento hizo que él se acerque a Dios de una manera impresionante. El sufrimiento hizo que él se aferre a Dios de una manera impresionante. Y el sufrimiento puede hacerte dos cosas. O sea, en el mundo vamos a tener aflicción, sufrimiento. Esa es una promesa también. No muy agradable, pero una promesa, ¿verdad? Que en el mundo vamos a tener aflicción. Pero confíen, yo he vencido al mundo, dice Jesús. Y en el mundo vamos a tener sufrimiento. Y vos decidís qué vas a hacer con ese sufrimiento. Que ese sufrimiento traiga un amanecer en tu vida, de encontrarte con Dios como hizo Job, de encontrarte como nunca antes y agarrarte a Dios. Y decir como decía Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué hizo eso en Job? El sufrimiento. Job agarró el sufrimiento y dijo, yo voy a usar esto a mi favor. Romanos 8:28. Si ven un vehículo por ahí que dice Roma 8:28, ese es el mío, en la matrícula. Porque es mi versículo preferido y lo puse en la matrícula, ¿verdad? Roma 8:28. O sea, si alguien quiere, ya está ocupado, ya está ocupado.
Busquen otro versículo. Y es porque todas las cosas nos ayudan a bien. Y agarrar ese sufrimiento, porque vamos a tener noches oscuras. Y dicen por ahí, no sé si es cierto científicamente, pero dicen por ahí que cuando la noche está más oscura es cuando más se acerca el amanecer. Entonces yo les animo a que en tu noche oscura, en la noche oscura, te agarres fuerte de Dios, te acerques a Él, porque tenemos un sumo sacerdote que se compadece, nos entiende, está con nosotros. Y acércate a Dios y Él se va a encargar de que amanezca en tu vida. Amén. Amén. Bueno, quiero desafiarles a que vengan a la iglesia diferente a la forma que yo durante muchos años venía a la iglesia. Cada vez que yo venía a la iglesia, yo decía siempre, algo tiene Dios para mí, algo me va a dar Dios. Y está bien, no tiene nada de malo eso, pero en este tiempo el Espíritu Santo me estuvo desafiando a cambiar el paradigma de esa forma de pensar. Cuando yo voy a la iglesia, ¿qué tengo yo para darle a Dios? ¿Qué tengo yo para darle a Dios? Cuando voy a empezar a alabarle al Señor, cuando voy a empezar a adorarle al Señor, aún cuando estoy impartiendo la palabra, porque a mí me toca predicar en lugar de recibir la palabra, pero cada uno de nosotros tiene que entrar no tanto por lo que Dios te puede dar, porque siempre te va a dar el Señor, sino lo que vos puedas darle al Señor. ¿Cuándo fue la vez que más Jesús quedó impactado? Cuando esa señora dio aún lo que no tenía. Y a veces vas a venir vacío a la iglesia y aún en tu vacío hay algo que vos le podés dar a Dios. Y cuando nosotros, dice la palabra, presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque ese es vuestro culto racional. Yo entendí que hacerle culto al Señor es simplemente siempre tener la mentalidad de querer darle a Dios todo lo que soy y todo lo que tengo, por más que sea poco, porque Job también decía, ¿quién es el hombre para que de él te acuerdes? Y dice la palabra, del polvo vinimos y al polvo volveremos. Pero la temporada que me toque vivir, quiero imitarle a Pablo y decir, todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu, todo es por Jesús y para Jesús. Todo el resto lo tengo por basura, por la excelencia del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, cuando entramos con esa mentalidad a la iglesia, o en nuestros hogares, o en nuestros lugares de trabajo, ahí es donde el Espíritu se activa a través nuestro y el Espíritu cambia el entorno, porque cambió tu mentalidad. Y ahí es donde el Señor se goza y activa su poder a través tuyo. Y el poder que más manifiesta Dios es el poder de su amor. Te vas a volver tan atractivo que la gente ya no va a querer despegarse de vos, porque tu olor es a Jesús. Amén. Dice Isaías 9, 1 al 2, dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Y dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Yo quiero dejarte esta promesa. Esta es una promesa, bueno, que es el reino de Dios que viene, es Jesús que viene a reinar, ¿verdad? Pero el reino es aquí y es ahora. El reino está en vos. Y el reino nosotros lo traemos. Y es muy importante nuestra perspectiva con respecto al evangelio real. Lo que dijo el pastor René, muchos lo van a tomar como una herejía. En el mundo tendréis aflicción. Pero si yo veo la aflicción en función a que voy a través de esta aflicción, como Job, más ahora mis ojos te ven, yo te voy a conocer más a vos. A través de esta aflicción yo voy a tener músculos espirituales, como estaba diciendo el pastor Carlos de la Sobera. Voy a tener músculos espirituales. ¿Y qué implica? ¿Para qué tengo músculos espirituales? Para poder quitar a otros de la oscuridad en donde en algún momento yo estuve. Eso es lo que Jesús quiere hacer. Y es una urgencia, yo dije al inicio, porque Jesús viene a buscar a una iglesia gloriosa, no a una iglesia pirepererí, como dijo el pastor,
sino a una iglesia gloriosa, a una iglesia experta en salir de tiempos de oscuridad, no que se queda en la oscuridad y no que vive un evangelio ficticio. Nosotros como iglesia hemos pasado un tiempo de oscuridad, no se fue cualquier persona y fue terrible y estamos saliendo de eso. Y lo que yo puedo ver en este tiempo es como esto que estamos pasando como iglesia nos está transformando. Dios está haciendo algo en nuestras vidas, en el interior de cada uno de nosotros. En mí, yo hablo de mí, hablo de mi esposo, está cambiando, está haciendo algo. ¿Pero para qué está haciendo algo? Hace que tu momento de oscuridad o este momento de oscuridad que nosotros pasamos como iglesia valga la pena. ¿Y sabes cómo hacemos que valga la pena? Cuando le sacamos a otros de la misma oscuridad en donde nosotros estuvimos. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? En otras palabras, la espada que vino contra tu vida, vos utilizás para cortar la cabeza de la oscuridad, del gigante que vino a quitarte de los brazos de Jesús. Yo quiero alentarte a eso. No es fácil, pero tenemos un Espíritu Santo, el Paracleto, el ayudador. Llamale que venga y vamos a atravesar. Pedí ayuda, pedí oración. Lo que dijo el pastor Carlos, deja de pensar que sos Superman. Cuando venimos a Jesús, nadie se convierte en Mujer Maravilla ni en Superman. Nada que ver. Pedí ayuda, pedí oración. Necesito que oren por esto. Acá mis amigas Regina, Tere, ¿verdad? Por ahí está Pasita, Paola. Ora por esto. Ahora me siento así. Pao por ahí sí está. Ella es mi discípula. ¿Cómo a tu discípula? No, Paola, ahora necesito que ores por mí. Creo que estoy pasando, no le digo ora por favor. Me mandan los versículos que el Señor después me confirma a través de otra persona. Entonces, pidamos ayuda, salir rápido. O si no, date tiempo. Date tiempo, porque lo que estás viviendo es para otros. Es para otros, es para quitar nación de la oscuridad. Lo que estás viviendo es para quitar a iglesias de la oscuridad. Lo que estás viviendo es para quitar a adolescentes, así como hizo mi amigo acá el pastor. Así que te animo y te aliento. Vamos a cortarle. Eso que vino contra nosotros, vamos a darle valor. ¿Me quisiste matar? Yo te mato a vos. Porque Él nos hizo más que vencedores. Amén. Gloria a Dios. Realmente damos un fuerte aplauso a Dios por todo lo que compartimos. Realmente vamos a entrar en un nuevo amanecer como iglesia CFA, como España, pero también en nuestras propias vidas, que realmente cada día que nos levantamos decimos, Señor, este va a ser tu día, yo no me voy a quedar encerrado a pesar de mis problemas, yo sé que lo mejor está por venir. No nos miramos atrás todo el tiempo, no mira qué lindo estaba en aquel tiempo. No, miramos hacia adelante. Lo mejor está por venir a nuestras vidas y es importante que nos sacudimos. Ya no miramos más a la pandemia. Ya la pandemia terminó, el amanecer hace rato vino. Es importante ponernos las pilas y realmente tomar lo que nos corresponde como hijos de Dios. Esta nación nos pertenece a nosotros, no al diablo, no a cualquier partido político. El Paraguay pertenece a la iglesia de Jesucristo, que somos todos nosotros. Es importante que nosotros mismos nos convertimos en esa luz, tal como hablamos. Jesús fue nuestra luz. Hoy nos toca hacer luz para otros, para que su luz alumbra por medio de nosotros. Entonces quiero cerrar en oración para que realmente sellamos esta palabra. Señor, te doy gracias. Gracias por todo lo que hemos compartido esta tarde. Señor, tu anhelo es que nosotros como tus hijos nos levantamos, que no quedamos en la cueva, que no nos quedamos lamentando, Señor, nuestras heridas o mirando hacia atrás, sino, Señor, que nos levantemos, que podemos decir, Señor, no se trata de mí, se trata de ti. Yo quiero que tú seas glorificado por medio de mi vida. Yo no quiero estar enfocado en mi dificultad, en mi problema, sino, Señor, convierta ese problema en una tremenda bendición para otras
personas. Nuestro anhelo es, Señor, ser tus brazos, ser tu abrazo, ser tu palabra en el lugar donde estamos, que podemos dar la mano a las personas que te necesitan a ti. Señor, te doy gracias. Gracias por el pastor Carlos, por la pastora Selva, por pastor René. Bendigo sus vidas. Señor, cada palabra que tú pones en sus bocas, que ellos siguen atropellando el reino de la oscuridad, trayendo la bandera de Cristo, Señor, y que la oscuridad alrededor de ellos automáticamente desaparece, porque tu luz, la luz de Cristo, alumbra por medio de ellos, y no solamente en ellos, sino en cada uno de nosotros. Padre, gracias por este nuevo amanecer que está viniendo al cuerpo de Cristo, a tu iglesia en el Paraguay. Señor, por algo el 2023 el lema va a ser nuevo comienzo, un nuevo amanecer está por venir. Y gracias por el privilegio, Señor, que todos nosotros tenemos de formar parte de esta gran obra que tú has comenzado en el Paraguay, y que nosotros veremos sucediendo delante de nuestros ojos, Señor, porque tu cosecha será recogido por medio de nuestras vidas. Y damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias, Pastor Carlos. Que Dios te siga usando, Pastora Selva, Pastor René. Tremenda bendición. Vamos a tener una pequeña pausa de 30 minutos. La librería está abierta. Si quieren ver algo, tenemos café acá al costado también. Vayan al baño, porque después que arrancamos a las 5:45 no paramos más hasta, qué sé yo, para las 10 de la noche por ahí, hasta que amanezca. Entonces